Del presidente de la República, el señor Filártiga, tenía entre sus custodios a varios miembros de las fuerzas militares. Esto, por supuesto, generó escándalo porque incluso iban a buscar la ropa de la lavandería, como si esto fuera una cuestión de seguridad, ¿verdad? Ahora hay novedades con respecto a eso y Patricia Vargas tiene todos los detalles. Patricia, te escuchamos. Pati, ¿me escuchás? Sí. Sí. ¿Me escuchás, Fito? Ahora sí. Ahí está. ¿Qué tal, Fito? Bien, súper bien. Hay novedades inicialmente porque la propia esposa del asesor de la República, el asesor político del presidente Horacio Cartes, Darío Filártiga, escribió en su Facebook una carta larga que ustedes creo que ya tienen ahí en imágenes, Sí. en donde dice que para precautelar a su familia los ataques y misericordias de la prensa, ¿verdad? Y de cierta persona, dicen, o sea, ¿a quién se refieren cuando dicen cierta persona? Porque realmente que hubo una crítica generalizada a la familia Filártiga. Te doy el dato exacto, 14 militares eran los encargados de cuidar a la familia Darío Filártiga, a Darío Filártiga y a su esposa, y anunció ella que ellos, luego de pensar 2 semanas toda esta situación, decidieron enviar de vuelta al gabinete militar, donde es el origen de estos militares, de manera que ellos se quedan sin guardias de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, ahora acabo de hablar con unas personas de la Presidencia de la República, con autoridades de ahí de manera extraoficial, y me dicen, Sí. no fue que ellos decidieron de que van a desistir de los 14. Hubo una orden superior que les ordenó que salgan los 14 de su casa. De hecho, ya salieron 4 el viernes, Sí. quedaron con 10 desde ayer. Y finalmente hoy los 14 me informan que ya amanecieron en el gabinete militar de la presidencia. Bueno, de hecho, Pati, este tipo de cuestiones no se manejan en base a decisiones personales, ¿verdad? Claro, en base a lo que decide Giselle Mosquet, ¿verdad? Claro, este tipo de cuestiones son decisiones institucionales que envuelven a la seguridad de autoridades. En este caso, un asesor político, ¿necesitaba o no necesitaba 14 militares de custodio? Es la pregunta. Y sobre todo, ¿por qué personas que tienen una alta formación tienen que dedicarse a tareas como buscar la ropa de la lavandería? Exactamente. Otros tenían a su disposición gente que retiraba ropa a la lavandería, 2 choferes exclusivamente para ellos, entre ellos militares que tenían que acompañar a la señora Giselle Mosquet acá las caminatas que hacía por las tardes, con vehículo del Estado otra vez de vuelta. Tenía, mira, todo lo que vos quieras que tenga que ver con un servicio doméstico o particular, ellos usaban a los militares para eso. Bueno, y no tiene hay que recalcar, sí. O sea, Darío Filártiga no tiene amenaza de muerte, no pertenece a la cadena de mando de los militares, no pertenece a la cadena de mando de los policías, no tiene por qué tener militares de guardia. Bueno, me imagino que esto también genera malestar entre las propias fuerzas militares. Sí, de hecho, Fito, yo, sobre todo nosotros ahí como Última Hora y como Noticias Paraguay, porque el trabajo también, en mayoría, algunos datos, algunas noticias exclusivas sobre este tema, tiramos solamente Noticias Paraguay, sí. Tiene mucho que ver con la molestia que ellos tenían y que ellos pasaban. No me refiero a los miembros del gabinete militar, sino a miembros de alta esfera de las Fuerzas Armadas que decían que no podían hablar porque el propio Darío Filártiga tenía más poder que un coronel. Ahí está. Mira, como en la época de la dictadura, Pati, sí. Lamento retrotraerme a eso, ¿verdad? Pero como en la época de la dictadura, ¿verdad? Pero en que muchos militares tenían que hacer caso a gente que no tenía el rango que ellos tenían, aunque los militares también abusaban, ¿verdad? Es así, Fite, no te olvides que cuando vos decís la época de la dictadura tiene mucho que ver con Darío Filártiga. Fue un operador importante del estronismo, inclusive fue viceministro del Interior del estronismo. Entonces tiene esa mentalidad de que los militares, así como pudimos comprobar, tienen que ser utilizados como a ellos les parezca, como mercaderías que repartían en las casas de los políticos. Esta foto del militar retirando la ropa de la lavandería fue la que, bueno, fue la piedra del escándalo, Pati. Sí. Se confirmó que era uno de los miembros de las fuerzas militares al servicio de Darío Filártiga y su familia. Suboficial Gamarra es confirmado.
Y nunca me recibió Darío Filártiga, nunca nos recibió la señora Giselle Mosquera, a pesar que ella no tiene nada que ver en el sentido que ella no está en el poder, pero ella pidió hablar con los medios a través de redes sociales, Sí. se quejó de que no se la atendía, fuimos hasta su casa, no quiso atendernos y denunció persecución otra vez porque nos fuimos. O sea, ellos nunca quisieron explicar, siempre dijeron que era una injuria lo que publicamos, pero nunca pudieron explicar por qué estaba el militar en horario de trabajo con una factura a nombre de Giselle Mosquet y con otra factura que luego salió a nombre de Darío Filártiga, donde retiraron vestidos. No, esto se tiene que acabar. En algún momento esto se tiene que acabar, Pati. No sé si se tiene que modificar alguna cuestión en términos de seguridad, si tiene que haber un cuerpo especial para el gabinete de la Presidencia de la República, pero se tienen que definir también las tareas. Una persona con esta formación que recibió, por supuesto, toda la formación gracias a un aporte del Estado, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y que tiene una alta especialización, no puede estar realizando estas tareas, no es su función. Claro, Fito, y que seguimos pagando, porque el hecho de que hayan estado esas 14 personas en la casa de Darío Filártiga nos costaba más de 80 millones de guaraníes al mes, por los salarios de estos hombres, ¿verdad? Bueno, Pati, vamos a estar atentos a ver qué pasa en este caso. Dice la señora Giselle Mosquet de Filártiga, en este caso que desisten de la custodia militar, pero de acuerdo a la información que maneja Patricia Vargas, se trató de una orden impartida desde el propio Palacio. Es así.